comenzó la mañana de la misma forma que las anteriores. Mientras estaba en la cocina, preparando café y organizando mi día, escuché el sonido de una maleta moviéndose y la puerta principal siendo abierta. Al girar, me topé con Samuel de pie en la entrada, con una amplia sonrisa iluminando su rostro. Ha vuelto. Con antelación. Antes de poder adaptarnos a su presencia en nuestra tranquila rutina diaria, una sorpresa que no esperaba. Mostró su bienvenida con los brazos extendidos. Iván, mi esposo, bajó las escaleras con una expresión de sorpresa genuina en su rostro. Su situación era entendible. Durante varios años, Samuel estuvo lejos, enfocado en sus estudios en el extranjero. Era evidente que la ruptura había transformado a la persona que imaginaba en alguien seguro de sí mismo y con un encanto personal destacado. Durante el transcurso del día, mientras charlaban Iván y Samuel, ella no podía resistir la tentación de observarlo de manera sutil. Resultaba inevitable no verse seducido por su encanto. Aunque me esforzaba en concentrarme en mis tareas, una extraña inquietud me incomodaba. El encuentro a solas con Samuel fue completamente inesperado la primera vez que sucedió. Iván se había ido a encontrarse con alguien, dejándonos solos en el hogar. Mientras estaba preparando la comida, Samuel se presentó en la cocina. Mostró una espontaneidad que me impresionó al decir: «Isabela, qué aroma tan agradable. Siempre he extrañado la comida casera que cocinas». Le sonreí con la intención de iniciar una conversación tranquila. No obstante, la manera en que me miraba me hacía sentir vulnerable. A pesar de la simplicidad de sus palabras, resultaba imposible no notar la gravedad que transmitía su tono de voz. «Samuel T., me encanta la agricultura». Respondí con un «espero que la disfrutes», intentando modificar mi atención hacia la ensalada que estaba preparando. A pesar de eso, no modificó su postura. En cambio, se acercó a mí y comenzó a ayudar, cortando verduras sin que yo lo pidiera. «La casa apenas ha cambiado, a pesar de lo que has hecho». En un breve momento de quietud, nuestros ojos se cruzaron. Al cuestionar, percibí como mi corazón latía más rápido de lo habitual. Mostrando una amplia sonrisa, comentó lo hermosa que lucías, como siempre. De mis labios escapó una risa nerviosa mientras restaba importancia a sus palabras, aunque notaba como el sonrojo subía por mis mejillas. En sus ojos había algo que me desestabilizaba, una energía sorprendente. En la cena de anoche, Samuel fue el centro de atención de todos. Iván, siempre concentrado en sus tareas, se notaba más sereno y comunicativo de lo habitual. Hasta noté cómo Samuel dirigía la conversación. Gracias a las anécdotas de su tiempo en el extranjero y su encanto natural, logró ganarse el afecto tanto de mi padre como el mío. En ese momento, mencioné que todavía tenías el don de narrar historias, al mismo tiempo que trataba de disimular la creciente inquietud que experimentaba. Samuel se inclinó delicadamente hacia donde yo estaba. Su respuesta fue amable, sugiriendo que todavía podía hacer que la casa fuera acogedora, lo que me llevó a apartar la vista. Esa noche, cuando me preparaba para dormir, Samuel no dejaba de rondar mis pensamientos. La actitud que exhibía y la manera en que me miraba provocaba algo dentro de mí. Intenté persuadirme de que solo era una impresión subjetiva, que estaba analizando en exceso, aunque no pude evitar percibir la fuerza que su simple presencia había generado. Al contemplar a Iván, que reposaba a mi lado, una sensación de culpa me invadió. Nuestro matrimonio era sólido y confiable, aunque un tanto aburrido. ¿Era eso lo que necesitaba? ¿Sería posible que fuera un destello? ¿Es posible que se presente un momento de imprevisibilidad? Opté por cerrar mis ojos con la intención de distanciarme de esos pensamientos. Sin embargo, la figura de Samuel persistía en mi mente, provocando una combinación de peligro y fascinación de la cual no podía escapar. En la cocina, un silencio total dominaba el ambiente, solo roto por el ruido de los platos al ser colocados en el lavabo. Iván había partido hace poco, explicando que debía asistir a una reunión laboral de relevancia. Samuel y yo nos vimos solos, y aunque la atmósfera parecía serena, algo en el entorno se tornaba más denso a medida que pasaba el tiempo. Al tomar un trapo, Samuel comentó que no hacía falta que se ocupara de todo, y comenzó a secar los platos sin necesidad de que se lo solicitaran. Respondí afirmativamente, tratando de dar la impresión de que era algo común en mi rutina, a pesar de notar en su tono algo que me hacía sentir observada de forma especial. Mientras trabajábamos en absoluto silencio, parecía que el tiempo quedaba suspendido. De repente, Samuel alteró la calma.
Siempre me ha intrigado conocer cómo era tu vida antes de conocer a papá. La pregunta inesperada me tomó por sorpresa. Examiné minuciosamente su rostro en busca de indicios que revelaran sus verdaderas intenciones al decir esas palabras, pero su expresión reflejaba tranquilidad y un leve interés. Probablemente era diferente, menos sólido que en la época actual. Miré hacia el fregadero al responder. Podía sentir cómo sus ojos se mantenían clavados en mí. Preguntó por la diferencia, inclinándose ligeramente en la barra, demostrando esa confianza que parecía haber adquirido mientras no estaba presente. Al parecer, la situación se presentaba más enredada. No obstante, deseo evitar malentendidos. Estoy muy agradecida por la estabilidad que he encontrado gracias a Iván. Presencié la sutil sonrisa de Samuel, la cual no estuvo acompañada de ninguna expresión verbal. Continuamos trabajando en total silencio por un rato, hasta notar que se acerca. Al concluir, mencionó que a veces piensa que la estabilidad no es apropiada en todas las circunstancias. Producía un sonido suave, apenas perceptible, pero sus palabras resonaron con fuerza en mi mente. Consulté con él sobre lo que deseaba comunicar, girando instintivamente mi mirada hacia su dirección. En ese instante, me percaté de lo cercanos que estábamos. Al cruzar nuestras miradas, el tiempo se detuvo por un instante. No estoy seguro de lo que ocurrió exactamente. Un delicado gesto, una sutil aproximación que fortaleció nuestro vínculo, y de repente, nos miramos por un instante más de lo debido, percibiendo una tensión inexplicable hasta ese momento. En ese momento, todo parecía desmoronarse a nuestro alrededor, dejando solo la fuerza de nuestra respiración compartida como protagonista. De inmediato me distancié, percibiendo los latidos acelerados de mi corazón. Susurré mi pesar, apartando la vista para disimular mi vergüenza, sintiendo el rubor en mis mejillas. Samuel asintió con entendimiento, sin reflejar arrepentimiento en su manera de hablar. Había algo más, algo que me causaba miedo. Salí de la cocina velozmente, percibiendo mi falta de aire. Experimentaba la pesada carga de los acontecimientos, a medida que la obligación se mezclaba con algo que no deseaba admitir. Una conexión difícil de entender, pero no necesariamente apropiada. En aquella noche, intentaba evitar fijar la mirada en él, a pesar de notar su proximidad y la manera en que sus ojos me observaban en completo silencio. Sin embargo, Samuel no se distanció. Por el contrario, en los días siguientes, mostraba disposición para acercarse, ayudar con tareas diarias y mantener conversaciones que previamente no habrían ocurrido. Cada vez que él se expresaba de forma coloquial, sus palabras ocultaban un mensaje que me generaba una sensación de angustia en el corazón. Trataba de convencerme de que todo podía volver a la normalidad, de que era factible ignorar lo ocurrido. No obstante, al ver su gesto y su sonrisa, noté que para él, esto marcaba el inicio de algo más grande. La sugerencia de visitar el campo fue hecha por Iván. Destacó la relevancia de buscar un entorno distinto que nos ayude a distanciarnos del estrés de la ciudad y reforzar los vínculos familiares. Asentí con la cabeza, como solía hacer, sin oponerme. Samuel parecía estar encantado con la idea, aunque su entusiasmo era contagioso, resultaba peligroso. Sabía que tener menos privacidad solo complicaría más las cosas. Al llegar la noche, llegamos a nuestro lugar de llegada. La casa de campo era muy acogedora y cálida, rodeada de montañas y amplias praderas. Iván, como era habitual, comenzó de inmediato a ocuparse del equipaje y los preparativos requeridos. En un silencio cómplice, Samuel y yo intercambiamos una mirada fugaz, cargada de un significado que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar. En la cena del primer día, Samuel mostraba calma, como si no hubiese pasado nada entre nosotros. Contaba historias de su tiempo en el extranjero, intercambiaba bromas con Iván y, de tanto en tanto, mencionaba comentarios que parecían dirigirse únicamente hacia mí. Destacó lo asombroso que es echar de menos detalles simples como esos, al hablar sobre la mesa lista y el ambiente hogareño. Respondí de manera neutral, destacando que la simplicidad tiene su atractivo. No obstante, al encontrarse nuestras miradas, volvió a surgir esa chispa especial y única. Iván festejaba en honor a su familia y hablaba sobre futuros planes, sin poner atención a lo que le rodeaba. Me costaba concentrarme en sus palabras. Cada vez que Samuel se movía o realizaba algún gesto, parecía estar decidido a incomodarme y desequilibrarme. Después de que Iván se retirara a descansar esa noche, descendí a la sala en busca de un libro que había guardado en mi bolso. En la casa,
se percibía un silencio absoluto, solo roto por el crepitar de la chimenea encendida por Iván antes de acostarse. Al entrar en la habitación, me topé con Samuel sentado en el sofá, contemplando las llamas con una expresión pensativa. Interrogué de forma tranquila si tenías dificultades para dormir. Al levantar la vista, su rostro reflejó asombro al encontrarse conmigo, aunque luego dibujó una sutil sonrisa. Solo un poquito. Son innumerables los recuerdos que este lugar me evoca. Me acerqué y me senté en el sofá frente a él, formulando la pregunta. ¿Qué piensas al respecto, a favor o en contra? Respondió con un tono que sugería que sus expresiones tenían una connotación más compleja, señalando que había algo de cada alternativa. ¿Cómo estás? ¿Por qué no estás tomando un momento de descanso? Hice referencia a que había ido a buscar un libro, indicando mi bolso, pero no me levanté para buscarlo. Después de ese instante, un silencio denso invadió la habitación, llevando consigo todas las palabras que deseábamos comunicar pero nos resultaba inalcanzable. Finalmente, consiguió vencer la dificultad. A veces siento que no terminamos de encajar del todo en ciertos lugares o con ciertas personas. En nuestra travesía, exploramos en busca de algo que nos haga sentir completamente despiertos. Las palabras que me expresó tuvieron un impacto mayor al que pensaba admitir. La sinceridad que demostraba conseguía desarmarme por completo. Le consulté en voz baja si estaba rebosante de energía. De vez en cuando, respondió, con la mirada fija en mi dirección. Al intentar responder, abrí la boca pero me quedé sin poder expresarme. Disfrutaba de su existencia. Mi vínculo con Iván era estable, no obstante, esa sensación de estabilidad comenzó a asemejarse a estar atrapado. Samuel se inclinó ligeramente hacia adelante, acercándose más a mí, lo que provocó que mi respiración se volviera más intensa. Finalmente, manifesté la urgencia de ir a la cama y me levanté velozmente. Cuando Isabela me saludó con un buenas noches, su tono tenía un matiz que me hizo detenerme por un instante antes de seguir mi camino. En mi habitación, mientras Iván dormía profundamente, las palabras de Samuel, su expresión y su presencia no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Su regreso removió memorias del pasado que pensaba ya superadas hace tiempo. No obstante, admitirlo, incluso en mi mente, parecía ser una decisión arriesgada. Hice hincapié en varias ocasiones en lo crucial que era mantener la distancia, recordándome que solo era una ilusión pasajera. No obstante, en lo más profundo de su ser, tenía la certeza de que algo había cambiado en esa noche, algo que le era imposible ignorar. Al regresar a mi hogar luego de disfrutar de unos días en el campo, todo estaba sumido en un completo mutismo. Mientras Iván manejaba con su típica calma, Samuel se recostaba en el asiento trasero, aparentando estar inmerso en sus pensamientos. Mientras ocupaba el asiento del acompañante, me dedicaba a ordenar mis cosas. Aunque sabía que no debía repetirse lo ocurrido en la habitación la noche anterior, una parte de mí continuaba reviviendo ese momento una y otra vez. Después de un tiempo, surgió de forma inesperada la posibilidad que tanto anhelaba y le generaba inquietud. Iván había salido de su hogar temprano para dirigirse a su lugar de trabajo. En ese momento, decidí ir al garaje por cualquier motivo y buscar unas cajas. En un pequeño rincón, Samuel había convertido el lugar en un taller de última hora. Preguntó sin apartar la vista de los papeles que tenía delante si necesitaba ayuda. A pesar de notar que mi tono reflejaba mucha tensión, di una respuesta incorrecta diciendo que solo estaba buscando algunos productos. Cuando volví mi vista hacia él, me di cuenta de que ya me estaba mirando. En su actitud, se notaba una mezcla de coraje y vulnerabilidad que generaba una atmósfera cargada. De pronto, escuché mi nombre, rompiendo el silencio con una franqueza que me tomó por sorpresa. Respondí que no entendía lo que decía, desviando mi mirada hacia las cajas como si fueran lo más importante en ese momento. Tú sabes, agregó, de la misma manera que yo. Las palabras flotaban en el aire. Traté de imitar, de negarme, pero no logré acumular la fuerza necesaria. Al contrario, dejé que se acercara, atendiendo a cada uno de sus pasos que resonaban en mi mente como un eco. Cuando se encontraba a proximidad, las palabras se volvieron prescindibles. Sus manos, rebosantes de calidez y firmeza, tomaron las mías con decisión. Intenté mantener distancia, pero su proximidad me desequilibró completamente. De esta manera ocurrió todo. Una cercanía emocional difícil de controlar, marcada por un silencio cargado de sentimientos encontrados. Viví como el tiempo se desvanecía,
Mi mente dejaba de oponerse y mi cuerpo respondía. Cuando todo parecía complicarse, decidí apartarme de manera brusca, sintiendo como mi respiración se aceleraba. Murmuré que algo no estaba bien, apartando la vista a medida que notaba cómo el sonrojo se extendía por mi rostro. Desafió con determinación, pidiéndole que negara sus sentimientos, lo que causó que perdiera la estabilidad. No pude conseguirlo. En lugar de responder, me giré y salí de la tienda, dejando un ambiente cargado de silencio y muchas preguntas sin respuesta en el aire. En los días posteriores, algo experimentó una transformación. Aunque intentaba evitarlo, cada vez que estaba cerca de Samuel, una incomodidad constante, difícil de nombrar. Buscábamos razones para encontrarnos, para charlar sobre temas sin importancia que cobraban importancia al darnos la posibilidad de disfrutar de momentos juntos. Por su parte, Iván empezaba a percatarse de la situación. A pesar de no manifestar sus ideas de manera directa, poseía un amplio entendimiento sobre él. Cuando parecía que mi atención estaba en otro lado, sus ojos se quedaban fijos en mí por más tiempo de lo común, y sus preguntas sobre cómo había sido mi día se volvían más insistentes. En una velada durante la cena, me cuestionó sobre mi estado, preguntándome si me encontraba bien. Por supuesto, respondí, algo cansada, apartando la vista de él. Samuel se mantenía en su asiento frente a nosotros, sin apartar la vista de su plato, aunque se notaba claramente que estaba pendiente de cada palabra que se pronunciaba. La tensión era palpable alrededor de la mesa. La inteligencia no era algo que le faltara a Iván. Detectaba cambios en su entorno, los cuales atribuía a la rutina y al cansancio. Intenté persuadirme de que esa circunstancia nos daría la posibilidad de solucionar cualquier problema pendiente entre Samuel y yo antes de que él se diera cuenta de verdad. Sin embargo, cada vez que me encontraba con Samuel y nuestros ojos coincidían, me resultaba difícil creer que él quisiera evitarlo. La sola presencia de esa persona me hacía sentir lleno de energía, como si todo lo que había experimentado hasta ese momento no tuviera relevancia. Aunque era consciente de la peligrosidad de la situación, una parte de mí ya no podía volver atrás en el tiempo. El día comenzó como de costumbre para Iván, quien estaba inmerso en sus rutinas diarias. Mientras Samuel y yo estábamos en la cocina, revisaba los correos en su despacho. Su forma de moverse a mi alrededor y su manera tranquila de moverse hacían que mi respiración se acelerara. Mientras lavaba los platos, en voz baja me indicó que quería hablar en privado. La situación en la que nos encontramos no puede mantenerse por más tiempo. ¿No estás viendo eso? Nos sentimos exhaustos debido a esta circunstancia. Intenté responderle, pero me resultaba difícil comunicarme. En el momento en que estaba a punto de expresarme, fui sorprendido por el sonido de unos pasos que resonaban en el pasillo. En ese momento, Iván apareció en la cocina. A pesar de que es improbable que haya entendido completamente la conversación, sus ojos se movieron rápidamente de un lado a otro. Mientras yo enrojecía, Samuel mantenía su habitual calma sin inmutarse. Iván planteó una duda sobre un proyecto laboral, pero parecía notar algo distinto, pero prefirió guardar silencio. En un ambiente cargado de tensión, él demostraba tranquilidad al recibir mi respuesta. Sin embargo, tenía plena conciencia de que algo en su interior se había puesto en marcha. En los días posteriores, la situación se tornó aún más difícil. Samuel mantenía conversaciones cada look más personales conmigo, de compartir miradas que revelaban información en exceso. En plena reunión familiar, mientras Iván charlaba con unas personas conocidas, noté la mirada de Samuel clavada en mí desde el otro lado de la sala. Cuando nuestras miradas se encontraron, el mundo a nuestro alrededor desapareció por completo. A pesar de su brevedad, el momento se prolongó lo suficiente para que una de las amigas de Iván notara algo. Echó una broma al mencionar lo guapo que es tu hijo. Al parecer, tiene una relación especial con Isabela. Es reconfortante ver lo unidos que se encuentran. Al mostrar nerviosismo con mi risa, Iván me lanzó una rápida mirada a pesar de mantenerse en silencio. Era plenamente consciente de que esas cortas interacciones estaban atrayendo demasiada atención. En el jardín, Samuel me encontró solo una tarde. En esos días, decidí quedarme en casa más tiempo, aunque deseaba hallar un momento para organizar mis pensamientos. Su voz me tomó por sorpresa. Isabela, es necesario que tomemos acciones. La situación actual resulta insoportable. A pesar de saber que sus opiniones no me iban a gustar, le pregunté por sus recomendaciones.
Tal vez deberíamos darnos un espacio para reflexionar lejos de esta situación. Su expresión fue directa, casi apremiante. Sin embargo, enseguida noté su honestidad. Empecé a sentir como mi corazón aceleraba su ritmo, pero la verdad se manifestó con la misma fuerza. Lograrlo me resultaba una tarea imposible. Aunque le tentaba la idea de iniciar una nueva etapa junto a esa persona, no podía echar por tierra todo lo que había construido hasta entonces. Es imposible conseguirlo, Samuel. Tengo un núcleo familiar y una vida en este sitio. Mostrando su frustración, replicó, ¿no crees que a veces caemos en rutinas que ya no nos llenan del todo? Quedarse atrapada en una rutina, fingiendo que todo está en orden a pesar de ser consciente de que no es así. Traté de responderle, pero me resultaba completamente imposible. Tenía razón, al menos en parte. Mi convivencia con Iván era cómoda y sólida, pero carecía de un ingrediente esencial que Samuel había conseguido encender en mi ser. A pesar de ello, se sentía abrumado por la responsabilidad y el miedo a lo desconocido. Esa noche, Iván optó por enfrentarme directamente en el momento en que la situación se volvió crítica. Se mantuvo distante, observándome detenidamente, hasta que finalmente se decidió a hablar. Últimamente he percibido un cambio en tu comportamiento. ¿Pasa algo? ¿Hay algún dato relevante que debas tener en cuenta? A pesar de la calma que transmitía su voz, noté un ambiente tenso que me hizo temer un próximo deterioro. Moví la cabeza tratando de demostrar firmeza. No, solo me encuentro un poco cansada. Me siento agotada debido a las labores del hogar y las responsabilidades laborales. A pesar de que Iván demostró entender lo que le dije, sabía que sus interrogantes no se resolverían tan pronto. Percató de mis retrasos, de mis excusas para estar a solas, y aunque carecía de pruebas contundentes, era claro que algo en su interior había cambiado. En nuestro hogar, la sensación de calma que se experimentaba resultaba ser solo una ilusión frágil que podía desvanecerse en cualquier momento. Intentaba mantenerme ocupada, fingiendo que todo marchaba bien, a pesar de notar que Iván estaba más atento, más observador. La ausencia de palabras no reflejaba imparcialidad, sino más bien indicaba prudencia. Esa tarde, al salir para hacer unas compras, Iván optó por repasar algunos papeles en su lugar de trabajo. En ese instante descubrió algo que cambiaría su existencia por entero. Un mensaje en mi teléfono móvil, olvidado en la mesa. Era de Samuel. A pesar de que las expresiones no fueron explícitas, el mensaje implícito era evidente y contundente. Echo de menos tenerte cerca. No consigo apartar de mi cabeza el recuerdo de la última vivencia que compartimos juntos. Al regresar a casa, me topé con Iván esperándome en la sala, sujetando el teléfono. En su cara se reflejaba una mezcla de asombro y furia apenas contenida. Al mostrarme la pantalla, el tiempo parecía haberse detenido. Con una voz suave pero llena de una intensidad que me estremeció, preguntó por el significado de eso. No se pudo responder de inmediato. Trataba de expresarme verbalmente, pero experimentaba una sensación de obstrucción en la garganta, incapaz de hallar una razón que sencillamente no existía. Al final, murmuré suavemente que no era como pensabas, a pesar de ser consciente de lo poco persuasivo que sonaba. No es lo que parece en realidad. Expresó nuevamente con un tono más alto, interrumpiendo su mutismo. Isabela es exactamente como se muestra. ¿Cómo has conseguido provocarme esta situación? Antes de enfrentarse a la situación, Samuel entró de repente en la habitación, probablemente alertado por la voz elevada de Iván. Al ver lo que estaba pasando, su rostro pasó de la confusión a la preocupación en un instante. Preguntó acerca de la situación, desviando la mirada de Iván hacia mí. ¿Podrías describir la situación en este momento? Iván giró hacia él, revelando un estado de gran emoción en ese momento. Quisiera descubrir esa información. Ambos tienen que detallarme la interpretación de este asunto. La confrontación se hizo inevitable. Samuel optó por seguir adelante en lugar de retroceder, desafiando a su padre con coraje y valentía, lo cual solo hacía más difícil la situación. Comenzó expresando: «Papá, no logras entender». No obstante, Iván lo frenó. Entre el dolor y la furia, su voz tembló al pedir que no lo llamaran así. Resulta asombroso lo que mis oídos están captando en este momento. Intenté intervenir y pedir calma, pero mis palabras no fueron tomadas en cuenta. Iván quería entender lo que estaba pasando, mientras Samuel explicaba su perspectiva, pero cada palabra alimentaba la confrontación.
El ambiente dentro de la habitación se volvía insoportable, lo que llevó a Samuel a retirarse, dejándonos a Iván y a mí solos frente a los vestigios de lo que alguna vez fue nuestra unión matrimonial. Después de su partida, una gran calma se apoderó del entorno. El gesto de desprecio y tristeza en los ojos de Iván me impactó de manera significativa. No conozco quién eres, Isabela. Pensé que te había identificado, pero me equivoqué. No he tomado medidas para cuidar de mi seguridad. No existían palabras que pudieran reparar el daño hecho. Al marcharse definitivamente y al quedar la casa sumida en un silencio desolador, me di cuenta de que algo en nuestro ser había perecido. Después de unos días, Samuel se fue. No se mencionó ni el sitio ni el tiempo exacto, sin embargo, su partida generó un vacío que era inevitable ignorar. Aunque se encontraba en casa, Iván exhibía una actitud emocionalmente fría. Nuestras conversaciones se limitaban a lo elemental y su inseguridad era evidente en todo momento. Me hallé sin compañía, inmersa en un remolino de responsabilidad, arrepentimiento y una melancolía que no podía compartir con nadie. Me sentía desconectada de quienes me rodeaban, y sobre todo, de mí misma en mi día a día. La conclusión no implicó una explosión, sino más bien una disminución progresiva. Nuestra relación, que solía ser sólida, ahora era solo una sombra de lo que fue. En la tranquilidad de nuestra casa, reflexionaba acerca de cómo habíamos alcanzado este punto y si existía alguna oportunidad de encontrar la sanación.